Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. El Congreso de la República de Colombia decreta. La ley fue aprobada en 1994 y posee 11 títulos. Los asuntos abordados en la ley son: disposiciones preliminares sobre la ley, estructura del servicio educativo, modalidades de atención educativa a poblaciones, organización para la prestación del servicio educativo, sobre los educandos, los educadores, los establecimientos educativos, la dirección, administración, inspección y vigilancia, financiación de la educación y normas especiales para la educación impartida. Se define la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes, siendo la ley responsable por indicar las normas generales que regulan el servicio público que envuelve la educación. Título 1. Disposiciones preliminares. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad y sus derechos, sus deberes. La presente ley señala normas generales para regular el servicio público de la educación, que cumple una función social acorde con la necesidad e intereses de la persona, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución política y el derecho de la educación, que tiene toda persona en la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra en su carácter de servicio público. Fines de la educación. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. Formación al respeto a la vida, formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan en la vida, no solamente económica, sino también política, administrativa y cultural de la nación. La formación al respeto a la autoridad legítima a la ley, la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, el acceso al conocimiento de la ciencia, la técnica y demás bienes, la creación y el fomento de una conciencia de soberanía nacional y para la práctica la solidaridad y la integración con el mundo, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, la formación de la práctica del trabajo mediante los conocimientos técnicos y habilidades, la formación para la promoción y preservación de la salud, la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos del desarrollo del país y le permite al educando ingresar al sector productivo. Todos estos son algunos de los fines de la educación colombiana. Título 2. Estructura del servicio educativo. Educación formal, educación no formal, educación informal. Educación formal. Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducente a grados y títulos, siendo dividida en 3 niveles: preescolar, básica y educación media. El capítulo 13 cita los objetivos comunes de todos los niveles, destacando que los niveles educativos deben desarrollar formas que proporcionan el desarrollo integral del estudiante. En el nivel preescolar, el desarrollo integral debe ser más concentrado, porque en esta fase los estudiantes están más abiertos a nuevas experiencias. De acuerdo con el artículo 17 de la educación preescolar, debe ser obligatorio para el estudiante un grado.
Ya en el artículo 19, la educación básica, es obligatorio hacer 9 grados con un currículo común, en que los mismos conocimientos son ofrecidos para todos los estudiantes. La educación básica es dividida en educación primaria y educación secundaria, pensando que la educación primaria desarrollará en el estudiante habilidades comunicativas básicas, como leer, comprender, escribir, escuchar y hablar. Además de eso, de propiciar la valorización de la higiene, de la salud del cuerpo, protección de la naturaleza y el desarrollo de valores civiles, éticos y morales de la sociedad en que vive. La educación media tiene por objetivo preparar al estudiante para el ingreso en la enseñanza superior y al trabajo. Es establecido el carácter de la educación media en que será académico o técnico. Esta posibilitará la especialización en algún área de conocimiento. Educación no formal. Se justifica como una educación complementaria, con aspectos académicos que no caben en un sistema de nivel de grados. Educación informal. Son conocimientos adquiridos por medio del contacto con personas y objetos de lo cotidiano. Título 3. Modalidades de atención educativa a poblaciones. Posee 5 capítulos subdivididos entre el artículo 46 al 71. En este título son trabajados los temas: educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, educación para adultos, educación para grupos étnicos, educación campesina y rural, y educación para la rehabilitación social. El artículo 46 establece que personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales tienen derecho a la educación, siendo parte integrante del servicio público educativo. Las personas con limitaciones deberán participar de clases llamadas especializadas, pues cada persona precisa trabajar partes diferentes de su cuerpo y mente. Las instituciones educativas que en la actualidad ofrecen educación para personas con limitaciones la seguirán prestando, adecuándose y atendiendo los requerimientos de la integración social y académica, y desarrollando los programas de apoyo especializado necesarios para la adecuada atención integral de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales. Este proceso debería realizarse en un plazo no mayor a 6 años y será requisito esencial para que las instituciones particulares o sin ánimo de lucro puedan contratar con el Estado. Título 4. Organizaciones que prestan el servicio educativo. Posee 4 capítulos subdivididos entre el artículo 72 al 90. Los temas trabajados del título son: normas generales que las organizaciones deben hacer, currículo y plan de estudios, evaluación y organización administrativa del servicio. El Plan Nacional de Desarrollo Educativo, el Ministerio Nacional de Educación, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada 10 años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Este plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales del desarrollo. El proyecto educativo institucional tendrá el fin de lograr la formación integral del educando. Cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional, en el que se especifiquen, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. Pero nos preguntamos, ¿quién establecerá y reglamentará un sistema nacional de acreditación de calidad de la educación formal y no formal y de los programas que hace referencia a la presente ley? El artículo 74 nos dice: el Ministerio de Educación Nacional, con la asesoría de la Junta Nacional de Educación, (YUN), establecerá y reglamentará un sistema nacional de acreditación de calidad de la educación formal y no formal y de los programas que hace referencia a la presente ley, con el fin de garantizar al Estado, a la sociedad y a la familia que las instituciones educativas cumplen con los requisitos de calidad y desarrollan los fines propios de educación. El Sistema Nacional de Acreditación deberá incluir una descripción detallada del proyecto educativo institucional. Currículo y plan de estudios.
Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas metodológicos y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. La regulación del currículum. El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal, establecerá los indicadores de logros para cada grado de niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la presente ley. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículum de los establecimientos educativos. En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el proyecto educativo institucional y con las disposiciones legales vigentes. Capítulo 3. Evaluación. Evaluación de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, establecerá un sistema nacional de evaluación de la educación que opera en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales, y sea base para el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público educativo. Organización administrativa del servicio. Capítulo 4. Jornada en los establecimientos educativos. El servicio público educativo se prestará en las instituciones educativas en una sola jornada diurna. Cuando las necesidades del servicio educativo lo requieran, podrán ofrecer 2 jornadas escolares, una diurna y una nocturna, bajo la responsabilidad de una misma administración. La jornada escolar nocturna se destinará preferentemente a la educación de adultos, de que trata el título 3 de la presente ley. Los calendarios académicos, además, tendrán la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas. El calendario académico en la educación básica, secundaria y media se organizará por periodos anuales de 40 semanas de duración mínima o semestrales de 20 semanas mínimo. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento manual de convivencia en el cual se definen los derechos y obligaciones de los estudiantes. Además, se otorgará un título académico. El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona natural por haber recibido una formación de educación por niveles y grados y acumulado los saberes definidos del proyecto educativo institucional. Título quinto, de los educandos, dividido en capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 1, formación y capacitación. El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. El proyecto educativo institucional reconocerá este carácter. Su buena educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico, y a la formación de los valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. Los establecimientos educativos incorporarán en el proyecto educativo institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en especial de las capacidades para la toma de decisiones. Para esto, eligen un representante de los estudiantes y un personero de los estudiantes, los cuales en todos los establecimientos de la educación básica y la educación media se debe elegir. Dentro de su formación y capacitación también encontraremos la matrícula, que es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Para la permanencia en el establecimiento educativo, el reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno del plantel y el procedimiento en caso de exclusión. Los educandos, a su vez, deben cumplir con el servicio social obligatorio. Los estudiantes de educación media prestarán un servicio social obligatorio durante los 2 grados de estudio, de acuerdo con la reglamentación que pide el Gobierno Nacional. Capítulo 2. Beneficios de los estudiantes. Los estudiantes tendrán carné estudiantil.
El servicio público educativo deberá facilitar a los estudiantes la asistencia y su participación en eventos de carácter científico, cultural, artístico, deportivo y recreativo. La forma de facilitar este acceso y los beneficios especiales para tal efecto serán reglamentados por el Gobierno Nacional. Aquellos estudiantes que obtengan puntajes altos en los exámenes del Estado se les garantiza el ingreso a programas de educación superior en instituciones del Estado. De igual beneficio gozarán los estudiantes de último grado de educación media que ocupen los 2 primeros lugares en cada uno de sus departamentos según las mismas pruebas. A su vez, existe otro beneficio, el de seguro de salud estudiantil. Los estudiantes que no se hallen amparados por algún sistema de seguridad social en todos los niveles de la educación formal estarán protegidos por un seguro colectivo que ampare su estado físico en caso de accidente. También encontraremos premios al rendimiento estudiantil. Aquellos estudiantes de las instituciones educativas estatales que obtengan en cada grado los 2 primeros lugares del rendimiento académico serán exonerados del pago de matrículas y pensiones correspondientes al siguiente grado. También encontraremos beneficios como textos y materiales educativos que destinará el Gobierno Nacional. También el otorgamiento de subsidios y créditos. El Estado creará subsidios y créditos a la demanda educativa para ser otorgados a las familias de menores ingresos económicos, destinado al pago de los gastos escolares de los educandos, tales como matrícula, pensiones, uniforme, transporte, textos y materiales educativos, que aquellas efectúen en establecimientos educativos estatales o privados. Título 6. Los educandos. En el título 6 está compuesto por 6 capítulos, los cuales fueron abordados los siguientes temas: formación de los educadores, carrera docente, directivos docentes y estímulos para los docentes, separados en 33, entre los capítulos 104 a 137. Define el papel del educador, siendo teniendo el deber de orientar el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, estableciendo relación con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. Además, se menciona que a vinculación de los docentes fuera de la planta aprobada por las entidades, se determinan las finalidades de la formación de los educadores, siendo uno de los puntos dedicarse a formar un educador de la más alta calidad científica y ética. Se resalta que el gobierno debe presentar condiciones necesarias que faciliten el mejoramiento profesional de los educadores. Además, el gobierno debe ofrecer un servicio educativo de calidad. Se menciona sobre cómo conservar un mejoramiento continuo de la calidad de los docentes por medio de un programa de formación de docentes, que debe ser realizado de forma previa, de acuerdo con el artículo 115. El régimen especial del Estatuto Docente determina que el ejercicio de la profesión docente estatal se regirá por las normas del régimen. También se establece que para el establecimiento contratar un docente, tiene que poseer un título de licenciado en educación, lo de posgrado en educación, certificado por una universidad, por una institución de educación superior nacional extranjera. El carácter de directivo docente de los educadores consiste en que ejecuten funciones de dirección, de coordinación, de supervisión e inspección y de programación y de asesoría. También se decreta que para los docentes estatales que presten su servicio en zonas de difícil acceso o en situación crítica de inseguridad o mineras tendrán derecho a una bonificación especial. En el artículo 137 se establece que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, organizará un programa especial para financiar la adquisición de predios rurales, con el objetivo de facilitar el arraigo de los docentes en las zonas rurales. Título 7. Este título aborda sobre los establecimientos educativos, teniendo como asunto la definición y las características de los establecimientos y gobierno escolar en 7 artículos. El artículo 138 define como establecimiento educativo la institución educativa. Toda institución posee el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta ley. El artículo 139 menciona que las organizaciones de la institución educativa deben tener un consejo directivo. El artículo 140 comenta sobre las asociaciones de instituciones educativas que poseen como objetivo prestar un servicio más eficiente, resaltando que los municipios pueden realizar asociaciones en las instituciones creadas por los propios. De acuerdo con el artículo 141, para un mejor desarrollo de los estudiantes, los establecimientos educativos deben ofrecer servicios como biblioteca e infraestructura cultural y deportiva. El artículo 142 deja claro sobre la conformación del gobierno escolar. Será compuesto por el rector, el consejo directivo y el consejo académico. El artículo 143 denomina los miembros del consejo directivo, siendo compuesto por el rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá, 2 representantes de los docentes de la institución, 2 representantes de los padres de familia, entre otras personas de la comunidad educativa.
El artículo 144 presenta las funciones del Consejo Directivo que sean: decidir de las decisiones que influencian el funcionamiento de la institución, adoptar el reglamento de la institución de acuerdo a las normas vigentes. En el artículo 145 se establecen las reglas para el Consejo Académico, que debe ser convocado y presidido por el rector o director del establecimiento, siendo compuesto por los directivos docentes y un docente por cada área o grado de la institución. Los miembros del Consejo deben ser reunidos periódicamente. Título 8. Es abordado sobre la dirección, administración, inspección y vigilancia. Los temas trabajados en el título 8 son asuntos sobre la nación, de las entidades territoriales, de las juntas y foros, de los foros educativos, inspección y vigilancia, siendo entes temas distribuidos en 4 capítulos. Cita las responsabilidades del Estado ante reglamentaciones de la educación como servicio público. Menciona que las entidades territoriales son responsables por los servicios educativos estatales de acuerdo con los términos contenidos en la actual y en la Ley 60 de 1993. Cita a su vez que cada jurisdicción es responsable por realizar asambleas y consejos que regulan la educación. Resalta que las secretarías de educación departamentales poseen como funciones vigilar la calidad y acceso a la educación en su jurisdicción. Además, las secretarías deben, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, determinar las políticas y programas de la educación, entre otras responsabilidades. Se menciona sobre la creación de foros educativos municipales, distritales, departamentales y nacional. Este tendrá como objetivo reflexionar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones a las autoridades educativas respectivas con el intuito de mejorar y aumentar el acceso a la educación. Se menciona sobre la Junta Nacional de Educación, JUNE, que funcionará como órgano científico para la planificación de las políticas educativas del Estado. Se menciona sobre las funciones de las secretarías de educación municipales, que deberá ejercer las funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias atribuidas por la Ley 60 de 1993 y la presente ley. Se dice del respeto a inspección y vigilancia de la educación en los establecimientos, siendo el Estado responsable por el cumplimiento de la obligación constitucional. Se determina que el ministro de Educación Nacional, en los gobernadores y en los alcaldes, son responsables por la inspección y vigilancia previstas en la ley. Dice que el respeto a los miembros técnicos de supervisiones responsables de la inspección y vigilancia existirá en los niveles nacional, departamental y distrital. El título 9 aborda el funcionamiento de la educación, esclarecidos entre los artículos 173 al 192. Trata cómo acontece la financiación de la educación estatal. Este se financia con los recursos del situado fiscal, con los recursos públicos nacionales. Dice que los recursos financieros que se destinen a la educación se consideran como gasto público social. Establece que el gasto de servicio educativo estatal garantiza el pago de salarios y prestaciones sociales del personal directivo, docente y administrativo de educación por la ley. Decreta que es permitida la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales por docentes de los niveles de preescolar, de educación básica en los ciclos de primaria y secundaria y de educación media. Establece que los municipios son los responsables por el pago de los educadores por municipios. Menciona que el reconocimiento de prestaciones sociales realizadas por el Fondo Nacional de Prestaciones de Magisterio serán reconocidas por intermedio del representante del Ministerio de Educación Nacional. Se menciona que los fondos educativos regionales incorporan parte de las secretarías de educación de las entidades territoriales respectivas. Se establece sobre el manejo de los recursos propios municipales para la educación, principalmente en la cuestión en pagar la planta del personal de los servicios educativos estatales a cargo de los recursos propios, de acuerdo con el artículo 182. Los establecimientos educativos estatales debieron construir un fondo de servicios docentes para gastos distinguidos a salarios y prestaciones. Asimismo, el título esclarece sobre los derechos académicos en los establecimientos educativos estatales, siendo el Gobierno Nacional responsable por regular esto. Decreta también las líneas de crédito, estímulos y apoyos establecidas por el Estado para los establecimientos educativos estatales y privados. Menciona sobre la posibilidad de la nación y las entidades territoriales crean incentivos de capacitación, profesionalización y otros para los docentes y directivos docentes. Título 10. Normas especiales para la educación impartida por particulares. Capítulo 1. Consta de 3 artículos, del 193 al 195. Nos habla de las generalidades
y requisitos para la constitución de establecimientos educativos privados, donde debe cumplir con la licencia de funcionamiento que autorice la prestación del servicio, expedida para la Secretaría de Educación, y debe presentar el proyecto educativo institucional adecuado a las necesidades educativas de la región. Los establecimientos que estén aprobados a la fecha tendrán un plazo de 3 años para presentarla y aplicar tal proyecto. Estos establecimientos estarán bajo la vigilancia del presidente nacional o sus delegados, en este caso la Secretaría de Educación. Capítulo 2. Consta de 5 artículos, del 196 al 200. Régimen laboral de los establecimientos privados. Será regido por el Código Sustantivo del Trabajo y su salario no podrá ser inferior al 80% del señalado a quienes laboren en el sector oficial. En cuanto a la contratación de establecimientos educativos, podrán vincular a su planta docente profesionales de reconocida idoneidad ética y pedagógica, con un título expedido en una institución de educación superior, los cuales podrán dar cátedras relacionadas con su profesión y deberán hacer una preparación pedagógica. El Estado podrá controlar las iglesias y confesiones religiosas que gocen de personería jurídica para que presten su servicio en dichas instituciones. Capítulo 3. Consta de 3 artículos, del 201 al 203. Derechos académicos. Los establecimientos educativos privados podrán renovar la matrícula de los alumnos cada periodo académico mediante contrato, el cual deberá establecer los derechos y obligaciones de las partes. En cuanto a los costos y tantas, las instituciones educativas privadas deberán llevar los registros contables necesarios para establecer los cobros correspondientes y podrán tener en cuenta principios de solidaridad social para brindar mejor la oportunidad del acceso y permanencia en el servicio. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, reglamentará y autorizará al reajuste de tarifas dentro de uno de estos regímenes: libertad regulada, libertad vigilada y régimen controlado. Título 11. Disposiciones varias. Capítulo 1. En este capítulo encontramos 12 artículos, del 204 al 215. El proceso educativo se desarrolla en la familia, en el establecimiento educativo y en la sociedad. Son objetivos de esta práctica: 1. Enseñar la utilización de tiempo libre adecuadamente. 2. Fomentar actividades de arte, cultura y deporte acorde a la edad. 3. Complementar la educación ofrecida en la familia y el establecimiento educativo. La Nación y las entidades territoriales utilizarán la asesoría de personerías jurídicas para el cumplimiento de la presente ley. El Ministerio de Educación Nacional establecerá mecanismos para que Colcultura, Colciencias diseñen programas con el fin de desarrollar su función en la educación formal, no formal e informal. Los directivos docentes que actualmente laboran como tales continuarán con sus trabajos. Los docentes nacionales que adquieren el derecho a la pensión antes de la expedición de la Ley 91 de 1989 quedarán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. La presente ley, junto con la Ley 30 de 1992, con la ley estatutaria por la cual se desarrolla el derecho a la educación, constituyen el Código Educativo. Capítulo 2. Consta de los últimos 7 artículos, del 216 al 222. Disposiciones transitorias y vigencia. El Gobierno Nacional, dentro del término de 1 año, a partir de la promulgación de esta ley, determinará los procedimientos para reestructurar las normas. Las entidades territoriales darán prioridad al nombramiento de docentes que hayan pasado el concurso realizado por el ICFES y que no hayan sido incorporados a las plantas de personal docente. El Gobierno Nacional, en el plazo de 6 meses a partir de la expedición de la siguiente ley, adaptará la estructura y procedimientos administrativos y hará las modificaciones para el cumplimiento de esta ley. Esta ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le